Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera, ¿le parece? Sí, señor. Muchas preguntas y empezamos con esta. Dice así: Dios los bendiga. Mi hermano, tengo una inquietud muy importante para mí y para muchos también creo que también es importante. Hace 7 años me casé con una mujer que ya había estado casada anteriormente. El matrimonio no funcionó. Mi vida espiritual no avanzaba. En estos momentos ella ya tiene otra pareja. Mi pregunta es, ¿yo puedo rehacer mi vida si me divorcio? ¿Sí o no? Claro que puede rehacerla siempre y cuando acuda al tribunal eclesiástico y ellos emitan el concepto. Estas preguntas siempre las remito a que ustedes van al tribunal eclesiástico porque yo no soy una autoridad competente para definirles si sí puede o no puede. La autoridad competente dada por Dios a través de la iglesia es el tribunal eclesiástico. Entonces ellos estudian su caso, emiten un concepto y dependiendo de ese concepto usted podrá mirar la viabilidad o la no viabilidad. O sea, que se someta al tribunal eclesiástico sí o sí. Es lo que debe de hacer no solo él, sino todos aquellos que tienen problemas de ese orden. Haciendo una salvedad. Las personas que fueron casadas siendo inconversos y que se divorciaron siendo inconversos. Es decir, antes de conocer el Evangelio. Exactamente. Y vienen a Cristo, se da por hecho que su pasado no cuenta. Entonces podrá enamorarse y casarse. Pero las personas que fueron bautizadas en la iglesia, que fueron casados dentro de la iglesia y que hoy o mañana tienen un problema de ese orden, deben de acudir al tribunal eclesiástico para que él les resuelva esa situación y ellos sepan a qué atenerse. Recuerden lo que hemos dicho más de una vez. El concepto que emite el tribunal eclesiástico va en 2 sentidos solamente. Y es negativo o positivo. Positivo es que le avalan su divorcio y le permiten volverse a casar. Negativo es que le están diciendo usted no podrá, así se divorcie, no podrá tener otra ceremonia dentro de la iglesia. Y existe un tercer campo y es cuando ambas personas son culpables y el tribunal emite un concepto negativo para los dos. Algunos dirán, hermano Carlos, porque tenemos mucha audiencia nueva también todo el tiempo, de pronto algunos desconocen qué es el tribunal eclesiástico, de pronto dirán, yo no lo veo en la Biblia, esa palabra, ¿es algo netamente de nuestra organización o de alguna otra? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo componen? Inicialmente el tribunal eclesiástico lo lideraban los directivos del distrito. Ellos eran las personas encargadas de resolver estos problemas. Pero como ha crecido la iglesia y ha crecido las dificultades en ese campo, entonces se ha organizado un tribunal en primera instancia y un tribunal en segunda instancia. Los tribunales de primera instancia están en cada distrito. Estos son nombrados o postulados por los directivos distritales y confirmados por el honorable consistorio de ancianos. ¿Hay que tener algún requisito para pertenecer al tribunal? Claro que sí. En el tiempo que yo fui miembro del tribunal eclesiástico, se requería que quienes lo integraban fuesen ministros ordenados y además con experiencias administrativas a nivel distrital o nacional. En razón a la mucha demanda que hay hoy y que ya los directivos tampoco están en condiciones en razón a su excesiva carga de trabajo, entonces han escogido a ministros ordenados que hayan tenido experiencias administrativas en el campo directivo.
¿Ya? Hombres idóneos, de buen testimonio, llenos de sabiduría y que sean imparciales, buscando con ello brindar un verdadero juicio justo a quienes requieren que se les defina una situación. ¿El Tribunal Eclesiástico trata netamente temas relacionados con el matrimonio? Claro que únicamente sí. Matrimonio. Únicamente. Todo lo que tenga que ver con el matrimonio, y de ese departamento desprende uno que se llama Red de Familias, que está compuesto por psicólogos y casi siempre expertos en familia, que inclusive tienen sus especializaciones, sus maestrías en esa área. Muy importante. A través de los cuales se busca brindar un aporte desde el área profesional y teológica a las parejas que tienen la dificultad, siempre buscando que las relaciones de una pareja no se destruyan, sino que más bien entiendan que las dificultades que se presentan son las oportunidades de crecer en la escuela de la vida y de una manera particular en el matrimonio. Cuando la Red de Familia hace su trabajo, ellos pasan un informe al Tribunal Eclesiástico, el Tribunal Eclesiástico inicia un proceso buscando fortalecer lo que la Red de Familia hizo, y si después de ese trabajo no se encuentra una solución favorable para la pareja, porque una de las partes definitivamente no quiere, entonces el Tribunal Eclesiástico emite un concepto buscando ayudar a la persona que se considera menos culpable. Muy importante que la iglesia conozca las herramientas de ayuda que tiene, ¿no? Porque se creó con ese objetivo. Pero claro, ayudar a la iglesia, a los matrimonios, los hogares. Y es importante decirle a la gente, porque ha de haber alguien por ahí pensando, eso son cosas de hombres, ¿cierto? Sí. ¿Dónde dice la Biblia Tribunal Eclesiástico? Exacto. Bueno, en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo existe todo un proceso disciplinario, y me encanta mucho cómo concluye. Después de que el tribunal, que en ese caso son los 2 o 3 que menciona San Mateo 18, se ponen de acuerdo acerca de algo con relación a la disciplina o no disciplina a un determinado miembro, dice que será hecho por nuestro Padre que está en el cielo. O sea, cuando aquí el Tribunal Eclesiástico dice Julano es inocente y se le da vía libre, Dios lo avala. Lo avala. Yo creo en la autoridad delegada. De hecho, que está escrito, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y eso va desde el manejo disciplinario del individuo en particular, como también de la pareja. Súper importante toda esa información, hermano Carlos. Perfecto. Bueno, continuamos. Otra pregunta nos llega y dice así. Mi pregunta es, ¿pueden postular al ministerio a un hermano sin tener el llamado de parte de Dios solo porque él desea ser pastor? Pues es muy raro. Sí. Porque hay varias cosas ahí. Una, alguien está mirando de afuera y está juzgando que el hermano no es llamado. Sí. ¿Cierto? 2, el que lo postula piensa que tiene llamamiento. Y 3, el postulado quiere ser pastor. Y de pronto dice por ahí, yo no siento el llamado, pero me gusta eso de ser pastor, a ver cómo es, de pronto. Bueno, sí, por eso, es que son 3 cosas que hay ahí. Una, el juicio que hace el agente externo, porque uno tiene una visión que puede ser muy subjetiva, como la visión de Samuel, ¿no? Sí. Este es el que escogió Dios. Sí. ¿Y qué le dijo Dios? No mires ni a su apariencia, porque usted mira lo que está delante, Dios mira el corazón. Sí. 2, el pastor, que es el medio a través del cual Dios llama a la persona para ejercer el ministerio. Si el pastor ve, puede ser que se equivoque. Yo mismo me he equivocado, a pesar de que he tratado
de ser muy cuidadosos en esos aspectos. Pero yo me he equivocado y no me da pena reconocerlo. Puede ser que el pastor se equivoque. Y 3, el candidato. El candidato sí debe de estar seguro que Dios lo llama. ¿Y cómo puede saber una persona que Dios lo llama al ministerio? Cuando tiene visión, tiene compasión y entra en acción. Cuando Dios lo llama para que esté con él, para que vaya a predicar y para que tenga autoridad de sanar y echar fuera demonios. ¿Cómo se confirma? Cuando haya gracia ante el pastor, cuando haya gracia ante los directivos, que son el filtro en segunda instancia, que definen si sí o no, y cuando haya gracia ante la iglesia, que es la que lo envía. Entonces, cuando alguien, el hermano Pepito dice, pues yo quiero ser pastor a ver cómo es eso, simple y llanamente deja ver que no es un hombre llamado. Exacto. Porque el hombre llamado por Dios no mira con ese grado de estigmatización algo tan grande como es el llamamiento al santo ministerio. Y sencillamente también el tiempo lo dirá, ¿cierto, hermano Carlos? Claro, porque vamos a suponer que lo postulan, vamos a suponer que pasa todos los filtros, pero cuando llegue el momento de la adversidad, entonces se va a presentar algo muy importante, y es que ahí es donde se va a confirmar el llamado o no, porque la adversidad es la zaranda, claro, que dice quién se queda y quién se va. Cuando un hombre es llamado por Dios ante la adversidad, su ministerio y liderazgo se fortalece. Cuando no es llamado por Dios, su ministerio y su liderazgo se ve severamente afectado y termina regresándose, como hemos visto a muchos que están. Eso me recuerda a una anécdota precisamente de una parejita que el día que presenté yo entrevista al Santo Ministerio ya hace varios años, esa parejita estaba primero que yo. Entonces pasaron y fue algo muy rápido, fue cuestión de 20 minutos la entrevista y fue muy rápido, entonces uno dice, wow. ¿Era de otra escuela? Sí, eso fue rapidito. Entonces, a sorpresa, a los 2 días nos enteramos que la pareja, cuando llegó al sitio donde los iban a posicionar, no vieron el lugar, se asustaron y renunciaron y entregaron el ministerio. Ahí tiene. Tremendo, ¿no? Definitivamente el tiempo usted también se demoró más, pero aguantó hasta hoy. Sí, señor, la mía fueron 2 horas y media de entrevista. Eso depende de la escuela también. Amén, sí, señor. Bueno, mi hermano Carlos, mire esta pregunta. El Señor Jesús les bendiga. Si una hermana se va de la congregación para otro lugar por su trabajo, pero vuelve y se congrega los fines de semana y los cultos entre semana en la otra congregación, o sea, tiene 2 congregaciones, pregunto, ¿dónde ella debe dar sus diezmos? Los cristianos son libres de asistir dependiendo de la necesidad, donde les quede posible. ¿Dónde debo diezmar yo? Donde tengo mi membresía. Acá al Boyacá Real asisten hermanos de otras iglesias de Bogotá, pero es que ellos trabajan aquí cerca. Entonces salen del trabajo y dicen, venga, no alcanzo a ir al culto a mi iglesia, voy a entrarme a la iglesia del Boyacá Real, y están en culto. Aquí son nuestros hermanos y los atendemos como lo que son, nuestros hermanos, pero ellos el sábado y el domingo están en la iglesia donde tienen su membresía. Allá es donde ellos deben de hacer sus aportes en todos los aspectos. Y allá es donde el pastor debe de tenerlos registrados, y el día que ellos determinen trasladarse por alguna circunstancia a otra congregación, allá es donde el pastor debe darles su carta de membresía. Diezma donde tiene su membresía. Exacto. Perfecto. Recuerde, querido oyente, que usted como creyente debe tener una membresía, un documento, un formulario diligenciado en la congregación donde asiste. Es importante. Alguna vez alguien me dijo, le iba a pasar yo el formulario
en otro lugar que el Señor me permitió administrar, bueno, usted ya lleva con nosotros 2 meses asistiendo, yo veo que viene seguido, entonces desearía que me llenara este formulario pues para que usted sea parte de la congregación oficial. Cuando le pasé el formulario, lo primero que dijo, no, yo no lleno eso, a mí no me gusta estar atado a ninguna parte. Y no quiso llenar el formulario y empezó a venir esporádicamente. ¿A qué se deberá eso? Eso se debe a que ha sido un cristiano mal formado. Porque los cristianos deben de estar sujetos a sus pastores. Y parte de la exigencia para ser miembro de una iglesia local es la sujeción. Y uno de los requisitos es que tenga su membresía. ¿En qué perjudica al creyente? En nada. ¿En qué lo beneficia? En mucho. En mucho. ¿Por qué? Porque eso le abre la puerta para el servicio en la iglesia local. ¿Por qué? Porque eso le da garantía en el sentido de que si hoy mañana requiere una recomendación de su pastor, él podrá darla sin ninguna restricción. Le voy a contar una anécdota de la vida real. Un presunto cristiano fue a un culto a la iglesia donde yo era pastor. Andando el tiempo, no sé si fue su pasado, el que le pasó factura, y lo han detenido y está en la cárcel. Desde allá él me envía una carta pidiéndome que expida un certificado de membresía para poder justificar de que él es miembro de la iglesia y que no representa una amenaza para la sociedad. Entonces yo le hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se acercó a mí para hablar conmigo? No, pastor, yo solo fui una vez. Le lamento, no puedo darle, porque usted no está registrado aquí y usted nunca tuvo el mínimo deseo de acercarse para decir, hermano, yo soy fulano de tal, asisto acá, vengo de tal parte, el objeto de mi estadía aquí es este. Nunca permitió que se le presentara en la iglesia. La verdad, yo no sé quién es usted. Mal haría en dar una recomendación con el rótulo de la iglesia cuando es alguien que no tengo ni idea quién será. Es una oveja que no tiene rebaño. Es una oveja híbrida. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan acá, interesante esto, dice, Dios los bendiga, una persona de 33 años que no ha sido bautizado, porque en el mundo, dice acá el oyente, es un niño, es decir, tiene una condición especial, ¿sí? Pero sus padres están muy preocupados acerca de su eternidad, su futuro en Dios, y desean bautizarlo, pero él es especial y no puede tomar su propia decisión. ¿Qué sucede ahí? Las personas van a ser juzgadas según su conciencia, ¿ya? Las personas que no tienen conciencia de pecado no son sujetas a juicios. Creo que los padres de familia no deberían de apresurarse pensando que lo que ellos hagan salva al hijo. Son situaciones particulares las cuales Dios, en su soberana potestad, sabrá definir la eternidad de esa personita. Tremendo. No es competencia de nadie juzgarlo como pecador, tampoco es competencia de nadie darle el cielo. Son casos particulares que competen a Dios y a la personita, bien, no a terceros. Muy bien, hermano Carlos. Una consulta. La violencia intrafamiliar que ejerce la esposa sobre el esposo es causal de separación, de divorcio, teniendo en cuenta que los dos son creyentes de la iglesia. Es muy raro que un creyente sea agresivo, porque las ovejas, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea que el hermano no está casado con una oveja, sino con una pantera. Y ya esa es otra especie, ¿no? Es animal, pero está en otro rango. Si la señora es creyente, no tiene por qué ser violenta. Claro. Como el tipo que se dice ser creyente y es violento, no debe de ser violento. Entonces ahí hay algunas cosas que se pueden hacer. La primera, la ley prohíbe la violencia intrafamiliar. Usted como víctima, hablo del varón en este caso,
puede colocar una demanda, una caución inclusive, sí, que no se acerque. Y en caso de correr riesgo su vida, pues primero la vida. Haga un proceso, acuda al tribunal eclesiástico y dependiendo de las pruebas que usted adjunte, puede recibir de manera clara el concepto favorable. Yo se lo digo porque tuve la oportunidad de tratar casos como tal, donde una mujer monta una demanda buscando pues que se le concedan unas cosas a ella, y al hacer la investigación se descubrió que ella era la violenta, la agresiva, que inclusive el hermano estuvo al borde de morir en sus manos por la violencia. Entonces él dice, me tocó irme de la casa, porque ella dijo, es que él abandonó el hogar. Entonces, claro, la legislación de la iglesia en el campo del tribunal eclesiástico dice que por 2 causales se puede dar el divorcio. El abandono total y permanente, o cuando existe el pecado de fornicación, que ya hemos dicho algunas veces, todo lo que representa. Entonces ella ha dicho que como él se ha ido, pues que ella merece que le den la posibilidad de rehacer su vida. Pero no dice por qué se fue. ¿Por qué se fue? Entonces, el tribunal, al hacer la investigación, descubre que el hermano le tocó, dice, porque ella intentó matarlo varias veces. Entonces dice él, no, un día yo me levanto y veo a mi mujer encima de mí con un cuchillo en la mano para degollarme. Pues ¿cómo me voy a quedar yo? Entonces la que demandó resultó siendo la culpable. Y el demandado resultó siendo el que tenía todo el derecho a salvar su vida. Así va a suceder acá. Si corre riesgo la vida de la persona, pues tiene derecho a ser libre. Ni Dios ni la ley lo va a obligar a que esté con una persona que está buscando en dañarle su vida. ¿Y esa persona, hermano Carlos, después del fallo del tribunal eclesiástico, se puede volver a casar? ¿O debe quedarse sin casar? ¿Cuál? La que está siendo violentada. No, si él prueba de que está siendo violentado, el tribunal eclesiástico, después de reunir todo, es muy seguro que emite el concepto de favorable para él. Claro. Y se puede volver a casar. Claro que sí. Perfecto, hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿me podría explicar más a profundidad Hechos 1:5? ¿Qué dice? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Claro. ¿Qué quieren? Ella dice, Dios les bendiga, hermanos, quiero saber más a profundidad acerca de Hechos 1:5. Bueno, lo que pasa es que Juan es el precursor de la primera venida de Jesús. Él viene trayendo un mensaje diciendo que uno viene tras él, el cual es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él es el Espíritu. En la medida que la persona le cree a Jesús y recibe a Jesús en su vida, el bautismo del Espíritu se da por hecho en la vida del creyente, y el creyente podrá entenderlo en la medida que aflore en él el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu y los resultados y los ministerios, porque es un paquete completo el del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Pastor, una pregunta, ¿qué opina de las personas católicas que en redes dicen que la Biblia es de ellos, que los protestantes debemos crear nuestra propia Biblia? Pues la gente puede decir lo que quiera. El problema del cristiano es creer lo que la gente dice. ¿Ya? Yo he leído, he visto algunos documentos visuales, como también escritos,
donde se da una discusión interesante al respecto. A mí no me importa mucho lo que la gente diga. A mí lo que me importa es los efectos de la palabra de Dios en mi vida. ¿Está claro? Entonces, que me diga que es fulano, que es perano, eso para mí no es importante. Para mí lo más importante es que esa palabra que llamamos palabra de Dios surte efectos en mi vida, que van desde la regeneración hasta las expresiones externas por el Espíritu Santo como consecuencia de creer como dice la Escritura. Amén, amén. Mira, esta pregunta va a intentar, desmenuzarla un poco. Dice así: mi pastor, buenas tardes y que el Señor Jesús le bendiga, dice acá. Mire, yo tengo a mi pastor, es un buen siervo del Señor Jesús, pero no le hago preguntas, no quiero que piense que ando cuestionándolo, aunque a lo mejor yo no debería actuar así y tener más confianza con él. Mire, conversando de algunas cosas con un hermano, de cómo algunos están creyendo acerca de si verdaderamente habría salvación, porque algunos hasta piensan así, dudan de la salvación, por falta de conocimiento, creería yo, o porque no ha dejado la tradición. Bueno, eso lo tengo claro. Que no. Mi pregunta es, ¿la ley termina cuando Jesús monta el pollino de asna? Y la otra, ¿el diablo se ha de manifestar en carne en la persona del anticristo? ¿Me pudiera explicar esto? Es que lo escuché en una predicación, pero no veo sustento bíblico. Pues yo tampoco. La ley termina cuando Jesús dice consumado es. Cuando Cristo muere y resucita, entonces se cumple lo que Pablo escribe a los romanos: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. ¿Cómo será la obra de la justificación? ¿Porque Cristo murió? No. Porque Cristo resucitó. Así es. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no tendría sentido el ser cristiano. La justificación se da porque el que murió no se quedó muerto, sino que resucitó para nuestra justificación. Vana sería nuestra fe. Exactamente. Entonces, la ley termina con Cristo muriendo y resucitando. Amén. Para dar inicio, según la escuela de formación ministerial, a una nueva etapa que se llama la gracia, que es confirmada el día del Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿De dónde sale entonces eso del pollino? No, es que hay muchos conceptos. Entonces no ha de faltar el que diga que el pollino era la ley, que Jesús... Ya la gente es libre de hacer conjeturas. Pero bíblicamente, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. Y con la muerte y la resurrección de Cristo, terminó la ley. Y con respecto a que el diablo se va a manifestar en el anticristo. Así como Jesús es Dios manifestado en carne, el sistema anticristiano será Satanás manifestado en carne. Eso está claro. Léalo en Tesalonicenses 2, segunda. Léalo en Apocalipsis 13, del verso 1 al 12. Y lea la campaña que le hará la religión, del verso 13 al 18, del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Amén. Y pues recomendarle que le pregunte también a su pastor, que no le tenga... Ah, sí, el pastor está en la iglesia para que lo ayude. Anoche estábamos dando una enseñanza acá que la llamamos derechos y deberes de los cristianos. Sí. Donde estaba tratando de orientar a los creyentes acerca de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Entre los derechos del creyente está el ser apacentado, el ser instruido, el ser aconsejado, ¿ya? Sí, señor. El ser orientado, el ser cuidado. Por ello se llama pastor, que quiere decir cuidador. Y eso es muy importante, hermano Carlos. Yo creo que hay mucho creyente que ignora sus derechos. Claro. Entonces, el creyente tiene derechos, pero también tiene unos deberes. Este creyente tiene deberes, pero también tiene derechos. Y entre esos derechos está el de consultar a su pastor todas sus inquietudes de orden espiritual y teológico. Amén, amén. Mi pregunta es, pastor, ¿cuánto tiempo, mire esto,
¿Cuánto tiempo debe tener una servidora de disciplina por haberse ido con un hermano casado, pero resulta que al mes regresa, no sirve en el altar, ni hace, dice acá, ni hace aseo, pero va a los cultos campales y sirve en los cultos campales? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Está haciendo bien ella? Le agradezco. Más que bien o mal de ella, está mal en el pastor, porque él, si no le permite desempeñarse en una actividad en el salón de predicación, tampoco debe desempeñarle en un culto de barrio, porque Dios es santo en el centro y también en el campo. Ahora, la disciplina es una decisión potestativa del pastor. Él es el que debe mirar la gravedad del caso y, dependiendo de la gravedad, fijar una postura con respecto a la disciplina. No siempre todos los casos dan para el mismo tiempo, aunque sean parecidos o inclusive idénticos, porque los móviles son diferentes, porque los efectos son diferentes. Entonces, por eso el pastor de esa congregación es el que más oportunidad tiene de fijar una postura, si la cree pertinente o no. Claro. Mal haría yo con definir algo aquí, cuando yo soy pastor es en el Boyacá Real y no en la iglesia de Morro Plancho, por ejemplo. Digamos que de pronto la congregación es muy grande, el pastor no se ha fijado, no se ha dado cuenta, también deberían los líderes del culto campal avisar. Si la iglesia es muy numerosa, el pastor tiene líderes y los líderes deben de contribuir aportando para la buena marcha de la obra de Dios. Amén. Muy bien. Bendiciones, pastor. Una consulta. ¿Enoc murió? Porque según el libro de Hebreos dice todos estos murieron e incluye a Enoc. Entonces, ¿por qué dicen que no vio muerte? De antemano, gracias. Porque el pasaje enseña que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Ya? Pero en el resumen de los héroes de la fe aparece Enoc. Y al final concluye diciendo que murió. Todos estos murieron, entre ellos Enoc. Esto para decir que tanto los que menciona la Biblia como Elías y Enoc, o como a Moisés al cual Dios enterró, o a Lázaro al cual el Señor Jesús resucitó, la regla normal es que mueran y esperen la resurrección. Entonces, es muy importante que creamos como dice la Escritura. En el Génesis dice fue traspuesto, en Hebreos dice que murió. Sería muy importante tener en cuenta el orden cronológico, y cuando el escritor a los Hebreos hace alusión a que murió como todos los otros, yo daría por sentado que es una realidad. Porque aunque la Biblia no dice que Lázaro volvió a morir, por lógica se da que murió, porque él debe de experimentar la resurrección. Amén. Muy bien. Hermana, Dios lo bendiga. Es para preguntarle sobre Mateo capítulo 19, más exactamente, bueno, del 1 al 9 dice él, pero más exactamente el verso 9. ¿En qué consiste o cuáles son las prácticas en que el individuo entre el matrimonio comete, que son llamadas fornicación, que le da la salvedad a la parte inocente, salvo por causa de fornicación? Ya que lo dijo el Señor Jesús. Mejor dicho, explíqueme mejor el verso 9 de Mateo 19. Lo que pasa es que para explicar el verso 9 del capítulo 19, usted debe tener en cuenta los 8 versículos anteriores, que comienza con esa respuesta que Jesús da a aquellos que vienen a preguntarle si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Jesús los lleva al fin del matrimonio en el principio. Sí. Luego ellos le dicen, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Bueno, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué? Porque había un fenómeno muy importante.
el tipo se aburría con su mujer y le echaba de la casa. Y entonces la mujer no quedaba libre, porque no existía un documento que dijera que era repudiada. Entonces el señor, que tenía el palo y el mando, como dice el dicho, debía de emitir un escrito que dijera que ya la señora fulana de tal no estaba ligada a él por la ley. En consecuencia, ella quedaría libre y podría rehacer su vida. Entonces, por eso Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón. Porque en primer lugar ellos no estaban en condiciones de perdonar. Y en segundo lugar eran crueles, no le daban la libertad a la señora. Entonces aquí Jesús es justo. Debe de haber una causal y además debe de haber un documento que diga ¿por qué? Una vez que el documento dice ¿por qué? Entonces la persona que se considera inocente está facultada para volverse a casar. Por eso el verso 9 dice, y yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Está diciendo, si alguien repudia a su mujer y no le da carta de divorcio y él se vuelve a casar, comete adulterio. Y la que se case con la repudiada pero que no tiene carta, también comete adulterio, porque según la ley están casados. ¿Está claro? Sí. Pero si se emite una carta de divorcio o de repudio en la cual dice el por qué, entonces la persona considerada inocente, que es la que aquí aparece, salvo por fornicación, la persona que aparece como inocente podrá casarse. A eso es a lo que se refiere. Me llama la atención la respuesta de los apóstoles, ¿no? Si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Claro, porque es que la tenía muy fácil. Sí. Es una sociedad muy, como dicen hoy, yo no comparto mucho esa palabra, pero para que la gente entienda lo que quiero decir, esa sociedad era muy machista, porque al final el Estado, las guerras, el gobierno, el servicio cultico, todo estaba bajo la dirección del hombre. La mujer era un accesorio de placer y de reproducción. Y ya. Entonces el caballero repudiaba a su mujer por cualquier causa. Cualquier cosa. Y creían que lo estaban haciendo bien. Y digo, no, señor. Ellas también tienen derecho. Así que si usted quiere liberarse de ella, debe decir por qué, para que se conozca la causa. Y en razón a eso, usted pueda o ella pueda. Amén. Interesante. Muy bien, sí, interesantísimo. Pregunta, pastor, me gustaría saber cuál es el sello del Espíritu Santo, ya que escuché decir que el que tiene el sello no se pierde. ¿Me podría ayudar con eso? Dios le bendiga. Si usted le pone cuidado al texto, va a encontrar dos maneras de verlo. Uno, lo que pasa en el capítulo 1, verso 13 de la carta a los Efesios. Porque desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cierto? Hablando de que en el momento que las creyentes de Éfeso creyeron al mensaje de Pablo, se dio lo que apenas es normal en la vida del creyente: ser sellado con el Espíritu Santo. Hay otra parte donde habla acerca del sello, pero refiriéndose a la doctrina, que de alguna manera está diciendo quien tiene esta doctrina es la prenda de garantía de que va en la dirección correcta. Entonces va a ser la interpretación dependiendo del contexto en que se dan ambos escritos. En el uno, que refleja el resultado del creer, y en el otro, que se refleja la conservación de la doctrina. Muy bien, hermano Carlos. Pastor, quiero servir en evangelismo carcelario, me apasiona, en el evangelismo carcelario del distrito. ¿Qué debo hacer? Soy del distrito 25, la congregación segunda de Pradera Valle. Pues lo que debes de hacer, mi estimado hermano, es hablar con
el pastor carcelario del Distrito 25. No sin antes haber consultado con su pastor, diciéndole: pastor, yo asisto acá a la iglesia, soy miembro de la iglesia, pero siento una viva responsabilidad y una carga muy grande por las personas que están en la prisión, y quisiera aportar de alguna manera algo desde mi conocimiento, mi participación evangelística, mi participación en la asistencia, en los programas, y pedirle al pastor pues que le dé la autorización. Con esa autorización por escrito debe de ir a donde el pastor carcelario del Distrito 25 y le dice: vea, pastor, yo he tenido esta visión, hablé con mi pastor, este es el documento que él me ha dado, yo quiero saber, aparte de esto, ¿qué más debo hacer para pertenecer a los obreros carcelarios voluntarios? Y el pastor carcelario lo orientará. Y estoy en un alto porcentaje seguro de que él, de muy buena gana, le dará la mano, claro, para que se involucre en esa actividad carcelaria. Aparte que tiene el deseo, y eso es lo importantísimo. Importantísimo. Claro. Qué bendición. Qué bueno, hermano Carlos. Acá hay una pregunta interesante también. Dice: ¿por qué si la esposa del pastor cae en pecado y se va al mundo y el pastor le da carta de divorcio, y se casa con otra persona, con otra mujer, él ya no puede ejercer el pastorado? Bueno, porque la iglesia, aclaro, en Colombia, es muy importante hacer esa salvedad, porque hay países donde dentro de su reglamentación no existe la prohibición de que un pastor divorciado pueda ser pastor. Estados Unidos, Canadá, creo que México, algunos países hacen un juicio a un pastor que fue divorciado y se informan el por qué. Y si descubren que él no fue el culpable, sino la compañera, pues lo avalan para que sea pastor. Porque ellos tienen otro reglamento, otra forma de autoridad. En algunos lugares del mundo las iglesias son confederadas, en otras son congregacionales, en otras son episcopal, en fin. Dependiendo de la estructura de la iglesia y el reglamento que lo rige, entonces así funciona la iglesia. Entonces, por ejemplo, en el Canadá hay pastores, yo en mi caso personal conozco uno, que es un gran hombre de Dios, que tuvo esa dificultad no por él, sino porque su primera esposa fue una mujer mala, y bueno, él ha hecho todos los trámites ante el tribunal de su tiempo, lo han declarado como persona inocente. Al estar en Canadá, pues se ha enamorado, se ha casado y ejerce el ministerio, no tiene problema. En España también conozco otro caso, donde hay una iglesia, no la misión nuestra, también es bueno aclarar eso, no es la misión nuestra en España, en Canadá sí es la misión nuestra, pero de Estados Unidos. Lo que me hace pensar que en Estados Unidos existe la posibilidad de que un pastor que se haya divorciado y vuelto a casar pueda seguir ejerciendo. Pero en Colombia hay una reglamentación que dice que ningún pastor divorciado puede, ningún pastor, o mejor, ninguna persona que haya sido pastor y se haya divorciado puede ejercer el ministerio. Es algo de la estructura administrativa de la iglesia. Es decir, que para poder cambiar eso, tendría que haber una asamblea de pastores, llevar una resolución, plantear los pros y los contras, votar, y luego tomar una decisión que la debe de decidir un promedio de 4.500, 5.000 pastores.
dependiendo de la decisión que se tome, entonces, ¿sería viable o no sería viable? Tengo entendido en mi poco tiempo que llevo en la iglesia y como pastor, que ya eso se resolvió en Colombia y se ha dejado por fuera al pastor que, ejerciendo su ministerio, su esposa le falla y se divorcia de él y él queda solo. Entonces él dice que se quiere volver a casar. Entonces, ni divorciado solo puede ser pastor, ni volviéndose a casar, por la reglamentación de la iglesia en Colombia. Porque Colombia es una cosa y Estados Unidos es otra. Con relación a la conciencia, ya será cada uno en el lugar donde esté el que hará sus propios juicios. A mí no me compete. Yo solamente soy un predicadorcito del Evangelio del Señor Jesús. Amén, hermano Carlos. Bueno, más preguntas. Dice esta: yo tengo 34 años, me casé a los 22 más o menos en el mundo con una muchacha. Llegamos del mundo a la iglesia pentecostal. Duramos aproximadamente año y medio y ella me abandonó. Se fue del hogar, abandonó el hogar. Tuvo una caída con un hermano de la congregación y falló. Yo hice todo el proceso con el tribunal eclesiástico y el fallo me salió a mi favor. Eso fue en el 2015. Desde ese suceso siempre me he mantenido en fidelidad a Dios, perseverando. Entonces, mi hermano Carlos, yo con esa situación que me pasó, ¿podría ejercer el ministerio dentro de la IPUC? ¿Podría ser pastor de la IPUC? Él podrá ser diácono, podrá ser presidente de jóvenes, podrá liderar escuela dominical, podrá ser presidente de evangelismo, de misiones, pero no podrá ser pastor. Porque el reglamento interno de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dice que una persona que, habiendo sido pastor, haya fracasado su matrimonio y se haya dado un divorcio, no podrá ser pastor de la iglesia. O sea, que haya sido creyente. Claro. Que haya sido creyente y haya fracasado su matrimonio, no puede ser pastor. No puede ser pastor. Pero si lo que le pasó a él hubiese sido de inconversos, y si hubiese divorciado de inconverso, hubiese llegado a la iglesia y recibido a Cristo, ya habiendo estado divorciado, siendo inconverso, ahora podría casarse y también podría llegar a ser pastor. Conozco un caso de un hombre, sí, claro, que siendo inconverso se casó, siendo inconverso se divorció, un día Dios trató con él, llegó a la iglesia, se ha enamorado, se ha casado, claro, y hoy es pastor de la iglesia. Una nueva vida. Son dos casos. Claro, diferentísimo, pero lo que a él le pasó fue ya en la iglesia. Él no podrá ser pastor. Tuvo que acudir al tribunal eclesiástico, eso es muestra de que era un creyente. No, sí, ya, muy difícil. Imposible. No puede. Imposible. A menos que se cambie el reglamento. Que se cambie el reglamento, como habíamos dicho anteriormente. Muy bien, pastor, Dios lo bendiga. ¿Puede un pastor dedicarse a otras actividades aparte de predicar el evangelio, como por ejemplo ser propietario de un supermercado o de otras cosas? El problema no es que sea propietario. El problema es que él deje de administrar la iglesia. Exacto. Por administrar el supermercado. Deje de atender a la iglesia por atender el almacén. Deje de atender a la iglesia por atender las cabinas. Deje de atender a la iglesia por atender la finca de café o de ganado. Deje de atender la iglesia por estar comprando y vendiendo carros o motos, etc. Ahí es donde está el problema. El pastor debe dedicarse a lo que Dios lo llamó. Si le parece más importante el negocio, entonces deje el ministerio y dedíquese al negocio. Jesús fue claro: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si para usted es más importante la ganadería que el ministerio, pues entregue el ministerio y dedíquese a la ganadería. Si para usted es más importante el negocio que la iglesia, entonces entréguese al negocio y deje que otro atienda a la iglesia. El hecho de que vaya a hacer otro oficio no lo hace más pecador, simplemente que no tiene el llamado para el ministerio. Y ya, es salvo, es un buen hermano, puede inclusive ser un diácono,
pero no podrá pues atender a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro. Y Jesús dice, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Amén. ¿Y qué decir, hermano Carlos, de aquellas denominaciones, bueno, de nuestra denominación en otros países, en donde hay que ejercer el ministerio, pero también al tiempo tener que trabajar doble propósito, como en Canadá, que hay pastores que predican el evangelio, pero también trabajan en una empresa? Se da porque los ingresos de la iglesia local no le dan la capacidad de sobrevivir, porque en esos países también hay libertad de culto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la condición financiera de la iglesia donde la persona es pastor, es que se ve llamado a reunir otros recursos por otros medios para sobrevivir. Yo tuve la oportunidad en el año de 1973, creo, ser pastor de una iglesia, y a mí me tocaba jornalear y atender la iglesia, porque los ingresos de la iglesia no se lo dejaban al pastor, sino que el pastor superior era el que se llevaba todo, pero yo atendía a la iglesia. Entonces son fenómenos de coyuntura, mas no porque sea de manera normativa así. En España, por ejemplo, la iglesia, todos los pastores aparecen como empleados de una organización que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Europa. Entonces ellos reciben un sueldo. ¿Ya? Reciben un sueldo. Así funciona ya, por la coyuntura política y de Estado que se maneja allá. ¿Y el por qué se da? Bueno, porque quienes ejercen un ministerio allá tienen que cotizar para salud y pensión. En Colombia también ya existe. La diferencia es que aquí hay libertad de ingreso al pastor, y no es la iglesia desde la parte central la que paga la seguridad social, Sino el mismo pastor. Y la iglesia exige a sus pastores que deben de reportar su planilla de seguridad social al Estado para asegurar de que las familias pastorales están aseguradas y que no, como organización, no ser sujetos a demandas por falta de seguridad social en los funcionarios de su organización. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan desde España. Soy española y bautizada. Querría preguntarle lo siguiente. Mi esposo se divorció de su primera pareja. Ella le fue infiel después de 5 años, y después de 5 años de esa infidelidad nos conocimos. Y gracias a Dios nos ha permitido casarnos. Él tiene un hijo con dicha mujer. Y lo que quiero preguntarle a mi hermano es lo siguiente. Resulta que esa mujer en su Facebook tiene una foto de mi compañero, de mi esposo y del niño, juntos, ahí como familia, en la foto del Facebook de ella. A mí esa foto me molesta mucho, la verdad. Y yo le he dicho a mi esposo, pero le dijo a nuestro pastor que no quería decirle nada a su hijo porque lo puede hacer sentir mal. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Hablo yo con esa mujer o cómo hablo con mi compañero? No sé cómo actuar, pues a mí esa foto me sigue molestando y el hijo de mi esposo la ve todo el tiempo y cree que su familia es con su mamá anterior y con su papá y yo no hago parte de ella. Hay varias cosas que se pueden mirar ahí y que pueden ayudar a la solución. La primera, no esté buscando en el Face de las demás personas si aparece su marido o no, para que no se dañe la vida. La segunda, bríndele al esposo todo lo que él como esposo requiere para que él no se vea tentado a volver al antiguo nido. La tercera, siéntese con su esposo, socialicen el tema, y si no pueden ponerse de acuerdo, llamen a un árbitro que debe ser su pastor para que los oriente en ese campo. Y sobre todo, en generarle conciencia a su esposo
de que debe de darle el primer lugar, hablando humanamente, a usted. Y en consecuencia generar conciencia en el hijo acerca del incidente del pasado que nada tiene que ver con el presente. Creo que eso es lo mejor. Venga, mijo, esa foto donde su mamá aparece conmigo y con usted fue en el pasado, antes de, pero hubo un problema y se nos ha disuelto el matrimonio por ley. Hoy tengo un nuevo hogar, tienes que respetarla porque ella es como tu mamá y lo que ella decida aquí yo lo voy a apoyar como ella me debe apoyar en lo que yo decida. Dejemos ese escenario del pasado allá. Somos una familia hoy aquí. Creo que ese debería ser el procedimiento. Perfecto. Si no se ponen de acuerdo, llamen al pastor que les puede servir como un árbitro para que le diga a él qué está bien y qué no está bien, y a ella que le diga qué está bien y qué no está bien, y en ese orden de ideas se pongan de acuerdo y halen todos para el mismo sitio. Amén, amén, amén. ¿Hay tiempo para otra? Sí. Hay tiempo para otra. Dice: Dios le bendiga a mis pastores. Pastor Carlos, ¿qué de cierto es que cuando un pastor renuncia al ministerio porque está cansado de lidiar con la iglesia y con la enfermedad de su esposa, porque es mucho estrés y por muchos motivos más? Mi pregunta es, ¿Dios lo reprende por haber hecho eso y entonces esa persona no tenía llamado al ministerio? ¿Qué sucede ahí en esos casos? Lo primero es que ningún pastor debe de cansarse de su iglesia, porque todo lo que pasa dentro de la iglesia es simplemente lo natural del ejercicio. Entonces, cuando un pastor se queja de su iglesia, porque la iglesia es muy dura, porque la iglesia es indiferente, porque la iglesia no aporta, porque la iglesia no lo respeta, en fin, debe de asumirse como parte normal del ejercicio ministerial. Si a él lo cansa eso, es porque se equivocó de profesión. Busque otra profesión donde no le pase eso. Ya. Ahora, que si renuncia, Dios lo reprende. No, Dios no lo va a reprender porque pues Dios sabe que no es llamado al ministerio. Cuando uno es llamado al ministerio, nada de lo que pasa dentro de la iglesia lo achicopala, decimos en mi tierra. Al contrario, por adversa que sea la situación, lo que hace es fortalecer mi liderazgo y me ayuda a ver más allá el propósito de Dios en el desarrollo de mi ministerio. Amén. El tiempo se nos fue. Ahora sí.